Vamos a continuar, niños y niñas de cuarto grado, en esta oportunidad colaborándoles con la resolución de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje. Es un gusto para mí apoyarles en el desarrollo de estas actividades y orientarles en la que corresponde a la fase 1, semana 3. Así que vamos a iniciar. La unidad número 3 se llama Narremos. Los contenidos que se van a aprender en esta guía de continuidad educativa son los sustantivos comunes y propios, el cuento, estructura y elementos. Vamos entonces directamente a la actividad número 1. Lee el título del cuento y responde. El cuento se llama La casa a oscuras. ¿Por qué crees que se llama La casa a oscuras? Aquí se les hace una pregunta. Les voy a apoyar yo con algunas posibles respuestas. Puede ser que el cuento sea sobre una casa a oscuras y tenebrosa. Por eso puede ser que el nombre sea La casa a oscuras. ¿Crees que sucederán cosas misteriosas? Pues podría ser que sí. Vamos entonces a leer con mucha atención el siguiente cuento. Escuchemos el relato a ver si acertamos en lo que nosotros pensamos de lo que va a tratar. La casa a oscuras. Hace muchos años existió un niño llamado Lucas que vivía con su padre en una casa muy hermosa y grande, pero que a veces se miraba algo sola y tenebrosa. Cierto día, Lucas entró a su nueva casa después del colegio, descargó el morral y se dirigió a la cocina. Allí se encontró con una joven. Hola, debe ser Lucas, me llamo María. Entonces María se dirigió a la nevera y le preguntó si deseaba algo de beber. Lucas asintió con la cabeza y se sentó a la mesa con un libro, ya que debía presentar un informe para la clase de lectura. María se acercó a él extendiéndole un vaso de agua. ¿Qué lees?, preguntó. La casa a oscuras, respondió Lucas, sin interés de continuar la conversación con la nueva empleada doméstica. Había algo en ella que lo hacía sentir muy incómodo. También tuve que leer ese libro en el colegio, respondió María, pero no me agradan las historias de fantasmas. Espero que tú tampoco creas en ellos. Me imagino que ya conoces todos los rumores acerca de esta casa. Sí, conozco los rumores de que esta casa está habitada por fantasmas, pero a diferencia de mi papá, a mí me tienen sin cuidado. No creo en lo sobrenatural, contestó Lucas de manera tajante, haciendo aún más evidente su desinterés por continuar la conversación, y añadió, este lugar está hecho un desastre. ¿Puedes, por favor, guardar las cosas de los antiguos dueños y desempacar nuestras cajas? Entonces María se dirigió hacia la sala y comenzó a desempacar. Lucas continuó leyendo. Terminó el informe y se marchó a su habitación a tomar la siesta. Adormido, escuchó a María despedirse desde la puerta. Acercándose la noche, el padre de Lucas llegó a casa después del trabajo. Ambos comenzaron a conversar. Hijo, creo que nunca voy a acostumbrarme a este lugar. Los rumores de que aquí habitan fantasmas me tienen muy preocupado, dijo el padre. Nada de eso, papá. Eres el único en esta casa que cree en esas cosas. Yo no creo en fantasmas. Y hasta María, la nueva empleada doméstica, tampoco cree en ellos. El padre se llevó la mano a la boca y dijo consternado, Hijo, empaca tus cosas de inmediato. Debemos irnos. ¿Pero por qué, papá?, preguntó Lucas sorprendido por la extraña reacción de su padre. Porque no contraté a ninguna empleada doméstica. Esta es una adaptación de Paola Arman.
Vaya, hasta ahí llega el cuento, queridos niños y niñas, que les he compartido y que viene en la guía del lenguaje. Finalizada la lectura, responde en tu cuaderno de clases. Número 1. ¿Se cumplieron tus ideas iniciales sobre el cuento? Pues consideramos que sí, porque si creíamos que era una casa misteriosa y tenebrosa, en realidad de eso se trataba. ¿Qué te pareció la historia? Pues a mí me gustó mucho. Según la historia, ¿quién era María? Era un fantasma. ¿Por qué el padre de Lucas no se sentía cómodo en la casa? Porque le preocupaban los rumores que en la casa habían fantasmas. ¿Has escuchado historias de fantasmas como las del cuento? Pues en realidad sí. En nuestro medio se escuchan muchas anécdotas de casas embrujadas o de lugares donde habitan fantasmas. Así es que sí. Ahora vamos al desarrollo. Actividad 2. Lee la siguiente información. En la historia que leíste puedes encontrar los siguientes elementos. Veamos, espacio y tiempo, acciones y personajes. El espacio y tiempo hace referencia al lugar y el tiempo en el que suceden los hechos. Para identificarlos puedes responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo sucedió la historia? ¿Dónde sucedió la historia? Esto tiene que ver con el espacio y el tiempo dentro del cuento. Acciones. Se refiere a la serie de acontecimientos que suceden a lo largo de la historia. Se identifican al responder la pregunta ¿qué sucedió? Las acciones se identifican cuando respondemos ¿qué sucedió? Veamos los personajes. Los personajes son todos los que protagonizan la historia. Pueden ser personas, animales, objetos animados, etc. Estos realizan las acciones, crean un conflicto y lo solucionan. Esas son las partes del cuento. Veamos ahora, lee nuevamente el cuento y responde las preguntas de la siguiente tabla en tu cuaderno de lenguaje. ¿Cuándo sucedió la historia? Pues según el cuento que leímos, hace muchos años, así decía en la historia. ¿Dónde sucedió la historia? Sucedió en una casa muy hermosa y grande. ¿Qué sucedió? Se le apareció una mujer a Lucas, que aparentemente era la empleada doméstica, pero en realidad no se trataba de una empleada. Cuando el padre de Lucas llegó a casa y se dio cuenta de lo sucedido, decidió abandonar la casa por pensar que se trataba de un fantasma. ¿Quiénes son los personajes? Lucas, su padre y María. Aquí les he completado esta tablita que viene en la guía de lenguaje de cuarto grado para que ustedes tengan una idea de los datos que se van a complementar o que se van a agregar en esa actividad. Bien, vamos a la actividad 3. Lee la siguiente información. Todos los cuentos contienen la siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Si ustedes revisan su cuento en su guía y la tienen en este momento en sus manos, se van a dar cuenta que viene señalado el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué es el inicio? En el inicio se presenta a los personajes y se describe el contexto en el que sucede la historia. En el nudo ocurren las situaciones extrañas o los conflictos que cambian el curso normal de las cosas. Y en el desenlace es el final de la historia y se presenta la solución del conflicto o sucesos extraños. A partir de la información anterior, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo inicia el cuento que leíste? Pues el cuento inicia presentándonos a los personajes, Lucas y su padre, y se describe el lugar donde se desarrollará el cuento, es decir, en una casa grande y hermosa, sola y tenebrosa. ¿Cuáles fueron las cosas extrañas que sucedieron? Que apareció una mujer dentro de la casa, de la cual no se sabe de dónde salió ni quién era en realidad. Eso es lo extraño. ¿Cómo terminó la historia? Pues la historia termina que Lucas y su padre se van de la casa porque el padre de Lucas piensa que se trata de un fantasma. Todo este texto que está en rojo se los he colocado como una manera de apoyo para que ustedes puedan complementar o auxiliarse de estas ideas. Veamos entonces la actividad 4. Lee la siguiente información. En el cuento que leíste puedes encontrar sustantivos propios y comunes. Los sustantivos comunes son palabras que nombran personas, animales, plantas
objetos, lugares o sentimientos. Los sustantivos propios son las palabras que nombran particularmente a alguien o a alguna mascota. El nombre de un país son nombres únicos. Lee nuevamente el cuento y escribe los sustantivos propios y comunes que aparecen en negrita. Luego agrega otros sustantivos que identifique. Vaya, aquí les he colocado yo en esta tabla aquí abajo, les he colocado los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Ustedes los pueden colocar en los organizadores gráficos que aparecen ahí en su guía. Vaya, ¿cuáles son los sustantivos propios? Únicamente aparecen dos, Lucas y María. Son sustantivos propios porque son nombres de persona. ¿Cuáles son los sustantivos comunes que aparecen ahí? Casa, mesa, cajas, puerta, padre. Aquí le he agregado otros, libro, nevera, vaso, fantasma. Le he agregado otros que no aparecen en negrita porque pide que se busquen otros sustantivos que aparezcan. Así es de que ahí les dejo el apoyo para que ustedes puedan auxiliarse en cuanto a lo que hay que completar en esos organizadores gráficos. Actividad 5. Aplica lo aprendido. Planifica la escritura de un cuento. Sigue los siguientes pasos. En tu cuaderno dibuja la siguiente tabla y escribe los elementos que contendrá tu historia. Primero tenemos que identificar quiénes serán los personajes. Pueden ser amigos, compañeros o compañeras, seres imaginarios o personajes de cuentos que hayas leído. Eso es lo primero que tienes que elaborar para poder escribir tu cuento. ¿En qué lugar sucederá la historia? Puede ser en un bosque, en una colina, en el espacio, en una casa, etc. ¿Qué sucederá en la historia? Piensa cuáles serán las acciones de los personajes, qué cosas extrañas sucederán, cuál será el conflicto o problema a resolver. Estos tres elementos tiene que llevar el cuento que ustedes van a empezar a escribir. Puedes elegir una de las siguientes frases de inicio, nudo y desenlace para tu cuento. Aquí más abajito vienen algunas frases que se pueden colocar al inicio, en el nudo o en el desenlace del cuento. Veamos qué frases son. Por ejemplo, en el inicio podemos comenzar el cuento con había una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo o en un lugar muy antiguo. Cada una de estas frases nos pueden servir para iniciar nuestro escrito de cuento. En el nudo podemos colocar pero de repente, de pronto sucedió, cuando menos se lo esperaban, y de pronto. Y para terminar el cuento nos podemos auxiliar de estas frases. Todo se resolvió cuando todos vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y vivieron felices para siempre. Vamos a retomar frases del inicio, vamos a retomar frases del nudo y del desenlace para poder estructurar nuestro cuento. Es parte de cada quien lo va a elaborar de acuerdo a estas ideas que aparecen acá. Guarda esta información ya que te será útil para escribir tu cuento en la próxima semana. Es decir, la próxima semana viene la elaboración de un cuento. Veamos entonces lo último que trae la guía. Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente para que él te oriente y te apoye. Y por último, la autoevaluación. Responde la siguiente ficha en tu cuaderno de lenguaje. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta semana? Ahí cada uno de ustedes va a poder señalar si el cuento, si las partes del cuento, lo que le sucedió a Lucas, etc. ¿Fue fácil identificar los elementos y la estructura del cuento leído? Es decir, el inicio, el nudo y el desenlace. Ahí van a poner sí, no. Planifique sin dificultad el cuento. Planifiqué sin dificultad el cuento, es la otra pregunta. Si tuvo problemas o dificultades y qué dudas tengo. ¿De acuerdo? Esas son las actividades que se nos presentan. Espero que la ayuda y el apoyo que se les ha brindado les sirva y sean de mucho provecho para sus actividades académicas. Muchas gracias, bendiciones.